Hay una silla caliente muy especial, alguien muy querido por nosotros, alguien que es de la familia de América TV, el periodista y conductor Jorge Luis Sánchez Gras. Muy buenas noches, querido amigo. Un gustazo. Antes de comenzar, gracias por el refrigerio. Nos hacía muchísima falta. A todos. ¿Estás preparado, listo? Listo. No hay problema. Anicé tiene la primera pregunta. A ver, mi vida. ¿Qué significó nacer en Holguín y vivir allí hasta los 35 años de tu vida? Yo creo que yo todo lo que soy se lo debo a Holguín. Yo soy un holguinero rancio, quiero mucho ese lugar. Ahí aprendí todo, ahí emprendí todos los caminos. De ahí viajé al mundo sin haber viajado y luego viajé al mundo viajando. Ahí aprendí lo importante que era volar con la imaginación, poder ser incluso uno un poco peregrino, inmóvil, aunque te lo impidieran. Ahí entendí el valor de la libertad, de la intelectualidad, de la lectura, de la cultura, de la familia. Yo creo que todo, yo le debo todo a Holguín. Mi París es Holguín. Aunque no tenga la torre a la que la gente le haga reverencia, no importa. Tenemos la Loma de la Cruz, la gente sigue subiendo a pedir en esa cruz a modo de detente contra plagas, enfermedades, hambre, desgracia, por la paz, por el amor. Y la gente sigue creyendo esencialmente en eso. De esos manantiales, de esa agua, de esos trillos, de esos arrabales, salí yo le debo todo a Holguín. Yo soy un hijo agradecido de Holguín eternamente. Liz Llané. Tus primeros micrófonos fueron destornilladores de electricista. Explícanos eso. Mi papá es electricista automotriz y tenía un pañol muy bien surtido. Cuando yo no sabía esencialmente lo que iba a hacer en la vida, me subía en una silla, encontraba los destornilladores de mi papá, los fijaba con un martillo en su tablón de apoyo, los convertía como en una especie de tribuna y desde ese lugar me paraba en un bloque a hablar, a echar discursos, a imaginar que mucha gente me estaba escuchando, a desarrollar ideas, a leer el periódico, a leer libros en alta voz, a tomar las mejores clases de dicción del mundo sin saberlo, que es hablar alto y claro y proyectarte a un espacio que está ahí, que existe, aunque no haya gente en ese auditorio, pero bueno, luego la vida te coloca en los lugares. Pasa lo mismo que con la magia de la televisión. Ahora yo estoy con esta cámara y no sé cuántos miles de gente me pueden estar viendo. Yo creo que el primer gran ejercicio fue pararme ante esos micrófonos que eran los destornilladores de mi papá, un electricista que nunca me encaminó a que viviera del arte de la palabra ni que emprendiera eso. Es simplemente que los destornilladores se conectaron con esa cosita que Dios te manda y que hay que saber agarrarla. Mari. Una de tus grandes influencias fue tu abuelo Álvaro. ¿Qué profesión tenía y por qué tú dices que él era un lord? Mi abuelo Álvaro era tirador de cañas. Llegó con su estirpe y toda la herencia desde Palma de Mallorca. Vivió en un barracón lleno de negros como tirador de caña. Solo tenían trabajo en tiempo de zafra. Y nada de eso le impidió comportarse todo el tiempo como un lord extraordinario, un hombre de modales, un hombre de cubiertería completa para comer arroz con huevo y potaje, un hombre de la precisión exacta en cada una de las cosas, un hombre de una exactitud inglesa, de un comportamiento extraordinario, un hombre que en un solo momento de su vida tuvo un percance terrible, porque en ese barracón entre cañeros comenzaron a tomar aguardiente. Él se emborrachó y en medio de esa borrachera le faltó el respeto a un negro haitiano que era su mejor amigo. Era muy joven, tenía apenas 22, 23 años. Al otro día, en el batey, le pidió perdón al negro que era su amigo y le hizo un juramento. Le dijo, si el alcohol me ha llevado a faltarte el respeto a ti, que eres mi mejor amigo, yo nunca más me voy a llevar un trago a la boca. Y murió con 87 años sin beber licor nunca. Todo un lord, toda una actitud de un sometimiento a la familia, a forjar, a inspirar, a darte clase. Un hombre de modales excepcionales. Y su única universidad fue tirar caña, cortar caña. Esa fue la oportunidad que le dio la vida. En uno de tus
podcast describes a Melania Trump como un batido de elegancia, belleza, diplomacia. En ese orden de bebidas, ¿cómo describirías a Michelle Obama? Michelle Obama, Sí. hacer un batido con ella, ahí me sobran ingredientes. Te diría que yo haría un batido de diplomacia. Yo creo que ella ha sido muy diplomática y ha tenido un gran comportamiento en base a la diplomacia. Yo respeto mucho el hecho de que ella es una mujer que sufrió en carne propia el racismo. Yo respeto mucho que es una mujer que no se imaginó que iba a llegar a la Casa Blanca y a la escala de valores de lo que son ellos, que ellos son una marca hoy, ellos son los Obama. Y ella diplomáticamente mantuvo una actitud muy coherente en su rol como primera dama mientras estuvo en la Casa Blanca. Diplomáticamente. La diplomacia sería el ingrediente que yo le echara bastante a ese batido, porque sobre todas las cosas eso es lo que creo que es ella. ¿Sabes una cosa de ella que me encantó, que yo haría también? Si un día yo llego a la Casa Blanca, yo me llevaría a mi madre también a vivir conmigo y la pondría en la Casa Blanca. Hubo mucha gente que le criticó eso. Yo trataría de ver cómo mi madre no gasta tanto dinero de los fondos públicos y nada de eso, para que no salga muy cara la cosa, pero la llevaría conmigo. Me encantó que hiciera eso y que la madre estuviera siempre en todas partes y que ella estuviese completamente orgullosa de su mamá a cada paso, sin negar el lugar del que ella viene. Ella es nieta de esclavos y yo creo que eso sirvió de mucho para este país. Eileen. Tu abuelo murió por una frustración con la falta de agua en Holguín. ¿Cómo lo encontraste y qué significó esto en tu vida? Eso es terrible. Eso a mí me marcó de una manera muy, muy difícil. Yo era un niño de secundaria básica. Nosotros teníamos una identificación plena, absoluta, extraordinaria, todo el tiempo. Un domingo de agosto, un 7 de agosto, en el que debimos ir a la playa en aquellos camiones destartalados que recogían a los hijos de los obreros para incluso determinar dónde y cuándo se divertían. Nos quedamos esperando por ese camión que nunca llegó, todo el mundo se quedó dormido, yo me levanté con la preocupación del camión, me quedé esa noche en casa de mis abuelos, pude ver que él no estaba en la cama, voy al baño, pero comienzo a preocuparme esa idea, comienzo a recorrer la casa, veo que la puerta que da al patio estaba perfectamente todo acomodado, todo colocado, con una perfección de alguien que quiere evadir una realidad que lo está aplastando. Y entonces lo que me encuentro en medio de ese patio, entre carros que había de la familia, es que él se había suicidado, se había ahorcado, y me tocó encontrarlo. Perdí la voz, perdí la fuerza de las piernas, perdí todo reflejo de lo que tenía que haber hecho, que era ir a levantarlo. No lo hice, me lo he recriminado toda mi vida. Me detuve a pensar qué era lo mejor que tenía que hacer en ese momento. De los segundos que demoré en regresar, en poder llegar del lugar en el que estaba la casa, para mí se hicieron eternos, como si hubiesen sido horas, porque el dolor de las piernas no me dejaba avanzar, no me dejaba caminar. Me permitió pensar en a quién se lo decía. Fui a despertar a mi tía, que era como la tía mayor. Mi tía armó un escándalo, armó una cosa que no tuvo solución ninguna, y quien primero se levantó, se tiró de la cama y nos dio el ejemplo, porque toda la vida nos dio el ejemplo, fue mi abuela, que tenía 80 y tantos años y no le faltó el coraje y llegó al lugar, hizo lo que yo tenía que haber hecho. Ella lo levantó en peso y lo tuvo en peso hasta el momento en el que apareció el resto de la gente de la familia y aflojaron aquella maldita soga. Eso fue así, fue una crisis terrible, estaba enfermo de los nervios y fijaba ideas y se desataban sobre él obsesiones. Y en ese momento la obsesión era la escasez de agua. Algo tan estúpido como que nosotros habíamos resuelto unas pipas de agua para el beneficio de nuestros espacios, porque somos una familia muy grande, y él tenía la idea en la cabeza de que no le habíamos dado suficiente agua a los vecinos y que eso no estaba bien. Y esa obsesión y esa preocupación lo desató como un estado de histeria, de locura, que lo llevó a esta crisis y definitivamente a este suicidio. Imagínate, eso te marca para toda la vida, sobre todo eso con lo que he tenido que cargar, que te he contado, y después te traumatiza, te
te hace mal. Es una etapa muy difícil, sobre todo cuando uno es un adolescente todavía, que adolece de recursos para poder asimilar ese proceso. Según confesaste, tú tenías muchísima afinidad con tu abuelo, Total. más que con tu padre. Yo creo que lo que pasa es que con mi abuelo encontré algo que mis padres no tenían ni tienen. Mi abuelo era como un lord extraordinario, mis padres eran gente de actitudes más básicas. Y como yo venía ya siendo como un niño un tanto distinto en cuanto a apetencias intelectuales, en cuanto a modales, en cuanto a deseo de crecer, de ser, de lucir, de tener una actitud. Y yo me sentía muy identificado en eso porque era como un faro y guía intuitivo, absolutamente ¿Y intuitivo. nunca le reprochaste a tu padre el hecho de haberse separado de tu mamá, de llevarse la cama, el televisor, los muebles y Hubo un todas esas cosas? impas. Yo creo que a los padres uno debe darles un tiempo para que tomen su espacio y sus cosas, pero yo soy de los hijos que no cree que debemos estarles reprochando a los padres tantas cosas. Uno tiene que darle una oportunidad, tiene que darle un tiempo. Con mi papá el tiempo fue muy largo, porque mi papá se fue de la casa y todos quedamos como... Tú te quedaste de sostén en la casa. En el Exacto. momento que te estaban dando la beca para que Exacto, estudiara historia, exacto. tú no empezaste los estudios Exacto. porque No había tuviste que cómo asumir ir. el rol. No había cómo ir. Yo me maté como un loco a estudiar. Había que hacer unas pruebas de ingreso que eran kilométricas. Y entonces me querían matar en la escuela porque yo pedí en el orden que pedí las carreras, pedí carrera que solo había una para la provincia. Me citan y me dicen, no puedes pedir 3 carreras que solo hay una. Puedes pedir una. Era tu ansiedad por Pero era mi superarte ansiedad, rápido yo para quería mantener a la familia. periodismo, historia pura, esas cosas Claro. es lo que yo soy. Y finalmente entonces me dan la carrera y todo, pero era el momento del periodo especial más crudo, 1990-1991, es el momento que escoge mi papá en el guión de su vida para irse y dejarnos, mi mamá un ama de casa, sin nada, y entonces lo que me tocó fue comenzar a trabajar, terminando el preuniversitario, y mantener a mi familia, porque incluso mi hermano, que era mayor que yo, aún no se había graduado de la universidad. Pero es un excelente conversador, pero tengo que irme a corte comercial. Bueno, tengo hijo. collage, tengo muchas cosas que Por esto ofrecer a los nos pagan, televidentes por para conversar. ti. Ok, vamos a ver este collage o nos vamos a un corte comercial de producción. Vamos a ver este collage de Sánchez Gras. Qué bueno que están conmigo. Yo revisando hasta el último minuto las novedades No de cae. este gran suceso para los Estados Unidos y para el mundo, porque se está siguiendo. Mi nombre es Jorge Luis Sánchez Gras. Bueno, yo comencé desde muy niño, fui un niño incendiario, que hice mucha radio, mucha televisión con los niños y de ahí fui creciendo. Y bueno, cuando alcancé edad laboral dije, está bueno ya de estar trabajando de bobo como niño, que me paguen por ello. A través de la televisión, a través del servicio streaming, usted tiene que pagar para tener el acceso a ver la película y la película cuesta $30. Claro, la ve la familia, pero bueno, la recaudación ha sido impresionante porque es todo un ícono de la cinematografía, sobre todo para los niños, ahora con personajes reales. 77 años, ex policía, lo han matado a mansalva. El asesino ni le miró el rostro, apuntó al pecho y lo mató a quemarropa. Pero no oigo decir que nadie haya donado $1 para David Dorr. Ya ustedes saben que Kerry fue artífice de toda la relación de Estados Unidos con Cuba, cuyo enfriamiento ha sido paulatino y por muchos esperado. En tu casa son así de espectaculares. ¿Sabes por qué? Porque lo tuyo no es casa, lo tuyo es hogar. Ahí se respira música, se respira cubanía, se respira familia. tradición, se respira familia. Malena Burke, mañana sábado en la noche, en Hoy Como Ayer, y hoy ha tenido la gentileza de estar con nosotros en la tarde del viernes del Social TV. No se aparte. Ya estamos de regreso, noche exclusiva con Jorge Luis Sánchez Gras. ¿Usted quería hacer alguna pregunta? Quería, ante todo, rectificar lo que tú dijiste, ratificar lo que tú dijiste, Sánchez Gras, un excelente amigo, un excelente
conservador y además un excelente conversador, pero sobre todo conservador. ¿Cómo logras conservar el brillo de esos zapatos? ¿Viste? No, esto es diario, un proceso diario. Y hablando de conservar, ¿conservas alguno de tus destornilladores para que se los dones aquí a Misael y En Garza? serio, deja ver cómo lo puedo. Porque tenemos problemas técnicos. Oye, pedirle disculpas a los televidentes porque hoy 15 minutos ya y todavía no ha habido problemas técnicos. Pero Algo pasa. algo pasa. ¿Quién sigue? Mola. ¿Cómo fue dirigir radio y espectáculos en Holguín en medio de la represión cubana? Fue difícil, pero como yo tengo una vocación universal, una vocación de temas clásicos, una pasión por la grandilocuencia, y los represores son tan mediocres, yo creo que todavía se están explicando cómo lo hice. Todavía no han entendido eso. La represión al final tiene mucho de ese deseo acalorado que tiene la gente que no te entiende, que no tiene cómo procesarlo, que tienen neuronas que le están estallando en la cabeza y que quieren saber qué carajo dijo ese, qué está queriendo decir, qué hizo, y se pierden la vida en eso. Es más fácil que estudien, lo van a entender y entonces van a dejar de reprimir. Un radio ruso y una biblioteca fueron tus recursos para adquirir la cultura que tienes. Hoy nuestros niños cuentan con iPads, internet, teléfonos y muchas faltas de ortografía. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, hay que despertar la vocación y la pasión por esas cosas, porque la gente tiene más información que la que puede procesar. Hay otro error grave. Internet está lleno de información, pero está lleno de basura también. En Internet hay información, pero no hay conocimiento. La sumatoria de la información que tú procesas crea el conocimiento, pero el conocimiento es individual, tú puedes poner lo que tú quieras. Nosotros teníamos ese radio, es un radio bello, porque ese radio no tenía el ataque tan duro de la represión, porque era un radio que no sé cómo se les ocurrió a los soviéticos, queriendo tener todo controlado, fabricar unos radios que eran tan buenos receptores de onda corta. Entonces tú escuchabas las emisoras del mundo. En ese radio yo soñaba con los canales, las emisoras del mundo. Escuchaba Radio Nederland, escuchaba la BBC de Londres. Y tú podías comparar las cosas. Y tú decías, no, espérate, esto no es así. Y eso te da una capacidad de tú soñar y de ir lejos estando en el mismo sitio. Jorge, ¿cómo es posible que viviendo en una isla hasta los 12 años no conoces el mar? ¿Y qué decía tu papá de la playa? Mi papá odia la playa. Mi papá siempre dijo y sigue diciendo que el 99% de las personas que teniendo ducha en su casa van a la playa son unos estúpidos. De hecho, él no fue nunca. Le tocó por obligatoriedad ir a pasar la luna de miel con mi madre, castigados literalmente durante 2 semanas en la playa Guardalavaca, en Holguín. Yo creo que deben haber sido las 2 semanas más angustiosas de su vida. De hecho, mi mamá cuenta que, bueno, practicaron otros deportes, pero la natación no. De eso no se habla. No les gusta. Tenemos, Sánchez Grá, puntos de referencia, porque mi papá también tenía un radio ruso. Bueno, el radio ruso lo vendió y después compró una caja grande y metió adentro un enano y ese le quedaba las noticias. Pero eso de Guardalavaca me recuerda a mi abuelo. Mi abuelo pasó la luna de miel con mi abuela en esa playa. Y en esta playa que es Guardalavaca, le dijo a mi abuela, escóndete. Qué cosa más. Sánchez, Qué cosa más. por acá. Has dicho que los mediocres duran más en los trabajos y que es difícil que los saquen. ¿Por qué crees que tienen tanta suerte? Primero, porque los mediocres son más. Y segundo, porque están unidos. La gente genial, la gente más inteligente, requiere de un espacio colmado de individualidad, requiere espacio, requiere aire, requiere lidiar incluso con cosas que no existen, que ellos mismos inventan, porque forman parte de sus ideas. Los mediocres no sufren nada de eso. Son sindicaleros, viven agrupados, se tapan unos a los otros, se apoyan más, porque ese esfuerzo es lo único que les queda por hacer, porque son mediocres, querida, y eso no se cura, eso no tiene solución. No hay ejercicio para eso, no hay pastilla, si no el mundo sería
mucho más atormentado de lo que es, porque bueno, los mediocres hacen falta, son bulto también. Lamentablemente es así. Mi libro Breverdades, a la venta en Amazon, Oye, hay una frase que dice, los mediocres son buenos cuando dejan de ser originales. ¿Tú crees que si tengo suerte vendo uno? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Roxy. Por aquí. ¿Qué crees de la chusmería política en las redes sociales? Bueno, hay un problema con las redes sociales. Las redes sociales ha convertido en analistas políticos a todo el que tiene un muro. Facebook es el escenario de la gente fajarse y discutir. Yo creo que lo que deben analizar es lo genérico. En vez de llamarle redes sociales, ya deberían comenzar a llamarle redes antisociales, porque la gente lo que hace es fajarse, porque abunda ahora una nueva categoría, un espécimen humano cuyo nombre es filósofo de Facebook. Ese es cualquiera. No hay como delimitar los rigores en las redes sociales. Cuando se han intentado delimitar los rigores, se incurre en acercarse a la censura, porque no hay cómo hacerlo. O sea, es más útil que un estúpido explote que el hecho de que una red que pueda ser inteligente quiera moderar su contenido. Ahora con Twitter ha habido muchas explosiones con esto, con el presidente Trump, con quererle moderar, con que yo quiero determinar cuál es la verdad, si estás mintiendo, si estás diciendo, pero es que la verdad tiene muchos ángulos, hay muchas verdades, pero eso no tiene nada que ver con la chusmería. El que es chusma es chusma y lo irradia en las redes sociales o fuera de las redes sociales. Si usted es chusma, va a ser chusma en Facebook, en Twitter, en Instagram, en su centro de trabajo y en su casa. Eso tampoco tiene cura ni hay pastilla para eso. No te mortifiques, de eso no hay pastilla. No hay cómo hacerlo. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tu preferencia política en estos momentos cuál es? ¿Republicano o demócrata? Yo soy un centrista conservador que le canta las verdades al que le corresponda en el momento que le corresponde. Yo creo que le está haciendo mucho daño a la estructura del país el que la gente se apegue ciegamente a creer en una plataforma que ya no es lo que antes era. Yo creo que hay que tener una fe y una pasión por el trabajo de los hombres, hay que darle oportunidades, hay que ver cuáles son los resultados y yo creo que no podemos seguir empecinados en seguir concediéndole el voto a candidatos que no tienen una plataforma establecida, que lo único que hacen es hablar mal del otro candidato y después que pasen las elecciones, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿De qué modo vas a beneficiar al país, a la comunidad, a la gente? ¿No lo tienes? No lo tienes. Hay momentos en los que los políticos que están en el poder o no, quizás no sean los más adecuados, no tengan los métodos tradicionales y no sean lo que uno quiere, pero son el reflejo, Carlos, de lo que la sociedad va irradiando. Sí, Marín de Dos Pingües, ¿demócrata o republicano? Yo, por el apego a las bases y a lo que veo, como yo soy republicano, yo soy una persona, a mí nada más hay que verme, a mí nada más hay que verme, Carlos Otero, a mí nada más hay que verme. Te hice la pregunta porque Niurka, nuestra productora, me insistió muchísimo que te hiciera esta pregunta. Ella le preocupa porque eso. Sí, me parece que le pero fíjate, con una capacidad de entender y discutir con cualquier persona. Hombre, claro, por supuesto, lo que haya de que eso se entender, trata, ¿no? Porque es que pero hay un fanatismo muy loco de gente enfrentada entre sí. El que esté enfrentado entre sí, sin entender ese asunto, no es demócrata, no es republicano, no es ecologista, no es nada. Es un estúpido, que es un partido que está por fundarse. Y tendrá legiones de militantes, Carlos Otero. Legiones de militantes. Lo va a tener. No tiene nada que ver. Pero está diciendo es un estúpido y está señalando con el dedo donde bueno, está pero Misael. bueno, ¿qué voy a hacer? No. Oye, vámonos a un corte comercial que ya te lo puso mal. Ya estamos de regreso, familia, y la próxima pregunta la tiene Hanisel. ¿Piensas que algunas figuras del medio, conductores, periodistas, actores, se han vuelto trompistas solo para conservar el rating? Muchos estúpidos, siendo coherentes, porque la historia les va a pasar la cuenta. Primero, porque uno no puede sostener lo que uno no es. Eso es insostenible. Segundo, porque Trump tiene tantos seguidores como detractores. Si tú escoges
una tendencia determinada para defender a ultranza las cosas, más que haciendo periodismo, lo que estás haciendo es propaganda política. Y los medios, aunque tengan su agenda, deben tener agendado en los profesionales aquí el rigor. El rigor consiste en darle la oportunidad, darle la capacidad a la palabra a todo el mundo para comparar esas fuentes y llevar un resultado. Hubo mucha gente que hizo lo contrario, que fueron absolutamente demócratas de paso al inicio de las anteriores elecciones. Estaban convencidos de que Hillary Clinton iba a ganar. Apostaron sus talentos, sus carreras y sus puestos a ese esfuerzo. Y la realidad les pasó la cuenta. Si lo hubiesen hecho de una manera plural, porque la pluralidad es la ley que debe regirnos, esas personas podrían estar hoy en esas posiciones, al menos con la frente en alta. Yo los noto caminando esquivos por los pasillos y los tiempos pasan la cuenta. Después, cuando se haga el resumen de la credibilidad de lo que legaron, porque hay algo más que los mandatos presidenciales, que es la coherencia que debe tener cada persona. Pasará Trump, pasarán los candidatos, pasará todo el mundo, pero tiene que quedar uno convencido con saber que profesionalmente hizo lo que le tocaba. Y eso es muy importante, porque al final, ¿a dónde vas? Según nuestro politólogo Arronte, los campesinos no apoyan a Hillary Clinton porque son detractores. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé la verdad, ¿por qué tienen ellos arado? ¿Aran manualmente? Bueno, están arando en el mar, Molly. Ah, bueno. Sánchez, por aquí. María Celeste Araraz en Telemundo te trató bastante mal cuando eras redactor en ese canal. ¿Cómo terminó esa historia? No, esa historia fue genial. Yo he tenido muchos buenos vínculos con esa cadena. La cadena Telemundo fue la primera en la que yo trabajé cuando llegué a vivir en los Estados Unidos. A unos días de llegar comencé a trabajar con ellos. Luego he ido transitando y he hecho con ellos cosas especiales, cosas muy grandes, sobre todo coberturas especiales, que son temas muy grandes que toman la programación y que demandan que ellos busquen fuerza externa. En esa ocasión yo fui contratado por el tema del Papa, la visita del Papa Francisco, se llamó la cobertura El Papa en América. Con esa cobertura ganamos un premio Emmy, por cierto, como mejor cobertura especial de ese año. Y el Papa hace un recorrido por Cuba y luego viene a los Estados Unidos. Ella no está en los estudios, ella está afuera. Cuando yo llego me asignan a un buró que yo no sé de quién es. Me dicen, siéntate aquí, trabaja aquí, toma el acceso a esta computadora. Yo comienzo a escribir desde allí, a trabajar normal, lo que había que hacer. Como a los 2 días sucedió que en un momento que yo estoy en el baño, porque eran horas y horas, 16, 18 horas de trabajo, me estaba tomando una Coca-Cola, porque uno se quedaba dormido prácticamente allí, había que madrugar mucho. Y cuando regreso me entero que ella había llegado de repente, que venía de uno de los lugares en los que estaba la cobertura, y que le había molestado que yo estuviese sentado en su buró y mucho más que me estuviera tomando una Coca-Cola, ella que no se toma la Coca-Cola, a no ser la del olvido, que se la tendrá que tomar ahora en este momento. Y entonces lo que pasó fue que la gente me hizo el cuento, pero como que muy mal. Pero mira, ¿qué ya pasó? Digo, bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso? Me han asignado este puesto, no pasa nada, yo sigo haciendo lo mío. 3 días después, ella ha viajado a Cuba. Yo era el escritor, mandaba esa información vía WhatsApp, porque esta gente son cabeza, tronco, abdominales y teleprompter, y eso llegaba vía WhatsApp al lugar donde ella estuviese. Estaba en La Habana haciendo la cobertura, pero estaba describiendo todo lo que estaba ocurriendo como parte de la visita papal a Holguín, a mi calle, a mi catedral, a mi pueblo, a mi gente. De momento WhatsApp, que a cada rato se tira el número, así se cayó WhatsApp mundialmente, y se le acabó el mundo porque no había manera de mandarle ninguna información. Entonces buscaron al muchacho de Holguín que estaba allí, que era el que escribía, lo ponen al audífono, a dictar todo aquello que era la información que se estaba leyendo. Era muy cómodo. En este momento su santidad está pasando por la calle, Libertad, qué sé yo. Era muy cómodo. Y lo repetía desde La Habana y la cobertura fue extraordinaria. Eso es un recurso. Eso se hace en la televisión. Cuando todo eso termina, que ella está sobrecogida, contenta por haber salvado su honra en medio de ese combate, manda a buscar a la persona y me dice, ay, quiero agradecerte, qué sé yo, ¿y quién tú eres? Yo quiero saber quién tú eres. Yo, no, María Celeste, yo soy el muchacho que se estaba tomando la Coca-Cola en su buró, que usted le dio el escándalo hace 72 horas. Fue así, sencillo, pero
Son cosas que te demuestran que la industria es como una serpiente que está ahí y tienes que tener mucho cuidado con la cola. Y yo creo que ella es una profesional de prestigio que lleva mucho tiempo haciendo su trabajo, pero a veces la gente un poco que se encumbra, pierde el piso, pierde el suelo, pierde el contacto con la gente, y la televisión no es una pintura, la televisión es un medio de creación colectiva. Aquí todos y cada una de las personas que están en este estudio son imprescindibles, imprescindibles. Yo puedo estar hablando y puedo llevar la voz cantante, pero sin ellos yo no puedo hacer nada. Ellos son los héroes que llevan eso. No hay manera. Y no puedes perder el piso, porque se te acaba todo. Pues yo los conozco que han perdido hasta el sótano. Mola, por favor. Qué curioso, la voz cantante y ponen a Mola. Para que tú veas. Peble, ¿cuán difícil fue contarle a tu mamá que te habías exiliado aquí en los Estados Unidos de América? Imagínate tú, eso es tremendo. Yo por suerte tengo mi hermano de escudero, a quien el responsable de la introducción a los temas difíciles. Y él como que hizo un trabajo, yo me tomé mi tiempo para poder hablar. No fue difícil decírselo, todavía es difícil conversar con ella. Ella nunca lo ha entendido. Ella no ha entendido que uno de repente siente la necesidad de irse a patear un gol en otro estadio, y que esa es nuestra carrera, que uno se cansa de ser el líder goleador en el estadio de su pueblo, que uno tiene que salir a probarse, que uno que ha prodigado y ha hablado tanto de la universalidad tiene que salir y tiene que ser absolutamente martiano, de la aldea a la isla, de la isla al mundo, porque esa es la única manera de tú poder ser universal, de tú poderte respetar, de tú poder darte cuenta de que lo tuyo vale. Fue muy difícil, todavía esa conversación es atronadora y ha pasado mucho tiempo. Sánchez, que estoy loca por saber. Te extrañan mucho en Holguín. Y yo quiero saber cómo es eso de que tus tías ofrecieron darte dinero para que te regresaras. Cuéntanos eso. Ellas lo han visto como un tema esencialmente económico. Ellas están en un entorno en el que ven que la mayoría de los migrantes se van por hambre, por una necesidad absoluta. Entonces, cuando la gente no tiene esas dificultades, tiene el aforo de la familia, lo tiene todo resuelto en el plano familiar, nunca lo entienden. Y la pregunta es genial porque son gente que se sientan en unos balances a tomar café y te dicen, ven acá ¿y hasta cuándo es esto? ¿Qué tiempo le queda a esto? ¿Y cómo te va? Y no, estoy trabajando. ¿Y cuánto te pagan? Y qué sé yo. Y redondean preguntándote, pero ¿y cuánto dinero es el que hace falta para que tú regreses? Esa pregunta es constante, porque ellas son muy importantes para mí, pero yo era muy cabeza de playa allí, un elemento muy unificador dentro de la familia. Nosotros somos una familia muy grande. Ese abuelo Álvaro tuvo 13 hijos. Wow. 13. Mi mamá es como la repudiada porque solo tuvo 2. Todas mis tías tuvieron 4, 5, 8, 9. No había internet, ni había televisor, ellos tampoco tenían, dormían 6 en una cama. Era una locura, entonces ha sido complicado. Ha sido complicado. Has dicho que una de las cosas más fuertes del exilio es llorar solo. ¿Todavía tú lloras solo? Mucho. 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 Cuando tú no tienes, porque llorar solo es encontrar la voz propia, porque hay cosas que hay que procesarlas solas, porque hay cargas que uno no le puede transmitir a la familia, porque el que se va al exilio tiene que llevar alegría, tiene que llevar apoyo, no puede traspolar desgracias, y porque mientras tú no estés en ese sentimiento familiar, ese coro, ese arropamiento total, siempre vas a estar solo, siempre tus padres te van a hacer falta, siempre tu abuelo, aunque haya muerto hace 20, 30 años, te va a hacer falta, porque eso forma parte de ese espacio. Y uno va pasando por crisis, por cosas, y de repente tú te encuentras que lo único que tienes es la pared del baño para conversar, para enfrentar ese problema, porque son problemas que te superan, y esa sensación de soledad es muy fuerte, porque no está esa gente que es imprescindible, que te hace falta, la gente en la que tú piensas todos los días, la gente que tú quieres.
es terrible. Es un Yo pensé sentimiento que- aplastante, pero uno le pasa por arriba, pero está ahí, es así. Yo pensé, Sánchez Gras, que ibas a llorar un poco hoy de la emoción de saber que hace 2 semanas, la semana anterior y la otra, estuvieron en esa silla 2 personalidades de la cultura cubana, como Chocolate y Michelito dando chucho. Tú has demostrado hoy una cultura casi a la par Yo de ellos. lloré mucho cuando me dijeron... ¿Qué estás diciendo? Yo lloré, pero solo, Pible. Yo lloré solo. Yo sé. Y quería hacerte una pregunta, ya viendo que es un tipo que te ha preparado muchísimo. Una frase que dice, hay que hacer de tripas corazón. ¿La dijo Díaz Canel o el burro de Mayave? Vámonos a un corte comercial, por favor. Vámonos a un corte comercial y regresamos con muchísimo más. Wikipedia de Sánchez Gras. Jorge Luis Sánchez Gras nació el 14 de enero de 1976 en la ciudad de Holguín, Cuba. Desde preescolar su maestra ve en él su vena de orador y por eso con regularidad lo subía encima de una mesa a contar cuentos improvisados, cantar canciones y recitar poemas. También durante la primaria ganó varios concursos de lectura y composición literaria. Hace las pruebas de ingreso para estudiar en una filial del ISA en Holguín y en el 99 se gradúa de Dirección de Cine, Radio y Televisión con un perfil en crítica. Durante sus estudios ganó el Premio Internacional Imago con un programa dedicado a Dulce María Loinás y varios premios de la UNIAC y la Asociación Hermanos Aiz. Con solo 19 años viaja a Europa a un concurso de juventudes artísticas.